Los celomas, conocidos popularmente como callos, son pequeñas lesiones dérmicas engrosadas por una acumulación de células muertas que corresponden a hiperkeratosis, es decir, a una hipertrofia de la capa córnea de la piel. La hiperkeratosis que da origen a los callos de los dedos de los pies se debe a microtraumatismos repetitivos por exceso de presión y fricción, especialmente en regiones con prominencias óseas. El principal factor que desencadena la formación de callos es el uso de zapatos que no calzan bien. Los zapatos ajustados o de tacón alto pueden comprimir los dedos. A su vez, los zapatos flojos permiten que el pie se resbale continuamente, lo que provoca rozamiento contra estos. El pie también puede frotarse contra una costura o una puntada que se halle en el interior del zapato. Adicionalmente, la falta de calcetines, la sequedad de los pies, la forma inadecuada de caminar o las alineaciones incorrectas de los dedos también favorecen la fricción entre estos y los zapatos. Previamente a la aparición de los callos, el calzado inadecuado puede hacer que los dedos pierdan su alineación, lo cual da origen a los dedos en garra, en mazo o en martillo, que causan prominencias óseas y, con ello, formación de callos. Se distinguen tres tipos principales de callos. 1. Duros. Estos son, por mucho, los más comunes. Pueden aparecer en cualquiera de los dedos, pero son más frecuentes en el más pequeño, o sea, el quinto dedo, por estar en el extremo y hallarse en contacto permanente y directo con el calzado. 2. Blandos o suaves. Este tipo de callos son raros y suelen aparecer entre los dedos de los pies. Tienen una consistencia gomosa y lechosa como consecuencia de la humedad de los pies al estar en ambientes acuosos o por sudoración excesiva. Y 3. Vasculares y neurovasculares. Estos tienen las mismas características que los callos duros, con la diferencia de que en su interior se desarrollan vasos sanguíneos o tejido nervioso, por lo que suelen sangrar y ser muy dolorosos. El tratamiento para los callos es sumamente sencillo. Consiste en evitar las acciones que causaron su aparición. Por tanto, la medida primordial es necesariamente usar zapatos y calcetines cómodos y de tamaño apropiado, ni ajustados ni flojos. El tacón de los zapatos deberá tener una altura moderada. Por increíble que pueda parecer, en la mayor parte de los casos esta medida es suficiente para que los callos desaparezcan en un tiempo no muy prolongado. Ahora bien, si los callos están grandes y se desea mayor rapidez en la curación, se recomienda, durante el baño o después de este, frotar suavemente las callosidades con una piedra pómez o una lima de uñas a fin de quitar las capas de piel endurecida. Este proceso se debe realizar de forma superficial, paulatinamente, en varias sesiones. No se debe intentar desaparecer los callos en un solo día, ni usar objetos filosos para cortar la piel. Por último, el tratamiento se puede complementar con el uso de ortesis digitales de silicona, las cuales protegen de la compresión y la fricción y corrigen o compensan las alteraciones anatómicas de los dedos de los pies. Importante: no se deben usar parches medicinales ni líquidos de venta libre para quitar callos, pues contienen ácido salicílico que puede irritar la piel sana y producir infecciones, las cuales en personas con diabetes u otras enfermedades que reducen la circulación de la sangre son potencialmente peligrosas.
Hablemos ahora de los juanetes. Un juanete, conocido técnicamente como hallux valgus, es una protuberancia ósea que se forma a un lado del dedo gordo del pie. El juanete inicia su formación cuando la punta del primer dedo se empieza a dirigir hacia el segundo en vez de hacerlo hacia adelante, como es normal. A través de los años, esa desviación desalinea los huesos implicados y da origen a la protuberancia característica de los juanetes. El resultado final es una luxación de la primera articulación metatarsofalángicca, en la que resultan afectadas todas las estructuras anatómicas que la rodean. En 95% de los casos, los juanetes se presentan en las mujeres y suelen aparecer entre los 40 y 50 años de edad. Los factores que participan en la formación de los juanetes son: 1. Uso de calzado inadecuado. Los zapatos apretados y que terminan en forma de punta son los principales causantes de los juanetes, debido a que obligan a los dedos, sobre todo al primero, a estar torcidos mientras se usan. Los tacones altos contribuyen a que la deformidad progrese más rápidamente, sobre todo cuando la persona permanece de pie durante periodos prolongados. Y 2. Herencia genética. Existe un defecto hereditario en la estructura mecánica del pie. El juanete en sí mismo no es hereditario, sino la forma y el funcionamiento del pie que favorecen su formación. En el tratamiento de cada paciente se deben tener en cuenta factores como grado de deformidad, enfermedades coexistentes, edad, etc. Sin embargo, en términos generales, se pueden seguir las siguientes indicaciones. Usar calzado apropiado. Se recomienda elegir zapatos que cuenten con un sistema de sujeción eficaz, que tengan horma ancha en la zona de los dedos y sin tacones altos. Evitar actividades que causen dolor en los juanetes. No permanecer de pie durante periodos prolongados y utilizar ortesis, las cuales son dispositivos que se pueden adquirir en el mercado de forma estandarizada. Se recomiendan los correctores de juanetes, que mantienen el dedo afectado en posición corregida y se van ajustando según se requiera, y separadores interdigitales de silicona, que alivian la presión y fricción que se pueden producir por el conflicto de espacio entre los dedos del pie. Ahora bien, en caso de dolor e inflamación se puede aplicar una bolsa de hielo en la parte lesionada varias veces por día. Asimismo, se recomienda tomar remedios caseros naturales para reducir la inflamación y el dolor articular. Dos de los más eficaces son los siguientes. 1. Té de romero. Para su preparación se requiere una cucharada de hojas y flores de romero seco y una taza de agua equivalente a 250 mililitros. El agua se pone a calentar y cuando esté hirviendo se apaga el fuego, se añade el romero, se tapa el recipiente, se deja reposar la preparación, se cuela y eso es todo. Se recomienda tomar una taza por la mañana y otra por la tarde. Y 2. Té de cúrcuma y pimienta negra. Para elaborar esta infusión se requiere una cucharada de cúrcuma rallada o en polvo, un tercio de cucharada de pimienta negra, una taza de agua y miel de abeja al gusto. Se pone a calentar el agua y cuando empiece a hervir se le añade la cúrcuma y la pimienta. Se deja que continúe en ebullición durante 3 a 5 minutos. Después se pone a reposar, se cuela, se le agrega la miel y eso es todo. Se puede beber 1 o 2 tazas por día.
Por otro lado, quienes prefieren los fármacos pueden tomar antiinflamatorios orales como el ibuprofeno o el diclofenaco. Además, se recomienda dar masajes en la mañana y en la noche con un remedio natural como aceite de manzanilla o pomada de árnica o con un medicamento como el gel de diclofenaco. Ahora bien, ¿cuándo se necesita cirugía? La respuesta es que en ningún caso está recomendado intervenir quirúrgicamente un juanete solo por criterios estéticos. La cirugía está indicada solo cuando el dolor, la artrosis de la articulación y la afectación a otros niveles del aparato locomotor, como dolor de rodilla o cadera relacionado con el déficit propulsor, indiquen la necesidad de corregir la deformidad. En la actualidad, por fortuna, en casi todos los casos en los que se requiere, se realiza cirugía ambulatoria con anestesia local, de tal manera que habitualmente el paciente se puede ir a casa el mismo día de la intervención. En su caso, este procedimiento debe ser realizado, obviamente, por médicos especialistas.